Buenas tardes, hermanos. Es una bendición estar acá y Mari me pone la careta de malo, ¿eh? ¿Qué dirán los muchachos que cuando llegan dicen ese? Pero no, hermano, es una bendición. Vamos a saludar a Mara. Mara, es tu cumpleaños hoy, ¿eh? Felicidades, amor mío. Dios te bendiga. Que cumplas muchos más. Que puedas llegar. Un aplauso. También vamos a dar la bienvenida a las personas que nos están visitando, las personas que están online, escuchando en el internet. Y oremos por el pastor también, que no se sentía muy bien junto con los niños, ¿no? Bueno, esa es la razón por qué estoy acá arriba hoy. Que no se nos olvide hoy ir al party ese que hay allá. Que Mari estaba dando los anuncios. Entonces, empecemos a la prédica, porque es un poquito larga el día de hoy, pero es buena. Vamos a aprender muchas cosas en la prédica. Y es muy importante, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Ahora que me tocó a mí pararme acá, quiero hacer la invitación los miércoles a todas las personas que vengan al grupo de estudio bíblico, porque esa es la única manera que vamos a crecer. Es la única manera que vas a aprender la palabra de Dios. Acuérdense que ser cristiano, ser discípulo de Cristo, no es ser un llanero solitario. Yo vengo el domingo, yo te miro en el internet, de ahí yo no voy a la iglesia, no me congrego, no rozo con el hermano que tiene malos hábitos o cosas así. No. La única manera que aprendemos, hermanos, es viniendo, estudiando, leyendo la palabra, memorizándola, ayunando, orando. Y una vez que empiezas en esas disciplinas, entonces sirviendo al Señor. Sea aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, pero es servirle al Señor. Por eso lo quiero invitar a que lleguen los miércoles. Del grupo dentro de poco va a tener que dividirse porque ya estamos creciendo a la gloria de Dios. Gracias a Dios, todo lo que hacemos es para su gloria. Pero a la misma vez quiero invitar a los hombres, porque me toca a mí enseñar los miércoles. Y a veces le rompe el corazón a uno como hombre. Los días primeros se reúnen los hombres en el grupo de hombres. Y lo puedo contar con mis manos, los fieles. Y yo entiendo que trabajamos, yo entiendo que estamos buscando de Dios, pero, hermanos, tenemos que llegar. Tenemos que congregarnos porque a los hombres se les habla diferente que a las mujeres hasta cierto punto, ¿no? Acuérdense que cuando la caída del hombre, ¿a quién fue que Dios llamó? Dice, Adán, ¿dónde estás? Él no dijo, hola Adán y Eva, ¿dónde andan? Él dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Dios nos va a pedir a nosotros cuenta por las cosas que hemos hecho, principalmente a nosotros. Entonces, no sigo hablando, solamente era una invitación que quería hacer. Estamos en ¿qué? En la serie de la buena vida, que a veces uno dice, wow, es la buena vida, pero ese libro de Eclesiastés que te da depresión, da tristeza cuando tú te pones a leerlo. Y continuamos con Salomón. Hoy vamos a empezar a leer en el capítulo, ¿de qué? Capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Y se llama el mensaje de hoy, el corazón de la adoración. Y es muy importante, y me llama la atención, hablaba con Ricky antes de empezar a predicar, es la importancia que tiene la adoración a Dios. Eso es muy importante, la adoración es un acto que últimamente se ha vuelto un poco un relajo, pero ha perdido un poco de poder en la iglesia. Si tú te pones a mirar en el internet, y tenía unos videos, lo que no lo quise presentar ahorita porque no sé si van a ser tan buenos. Un poco triste como suceden cosas en la adoración a Dios, como las personas o los pastores actúan de cierta manera que parecen hasta payasos allá arriba, ¿no? Haciendo actos que nada que ver con la adoración de Dios. Entonces la adoración a Dios es algo solemne, y en esta época uno dirá, hermano, pero eso era en el Antiguo Testamento. No, hermano, estamos en el Nuevo Testamento. Y la carta de Hebreos, y voy a mencionar muchos versículos porque me gusta cuando predico y hablo, darte el versículo bíblico para que no pienses que estoy acá arriba inventando cosas o sacándolas bajo la manga, ¿no? Hebreos 12, le enseña al creyente del nuevo pacto que la venida de Cristo, su obra redentora en la cruz, la paga por los pecados de nosotros, no tiene que afectar en lo mínimo el sentido de reverencia que tenemos que tener ante Dios. A veces nos gusta decir que, vivimos en la gracia.
We're living under grace, Vivimos en la gracia, hermano, está usted en la ley. No, hermano, no. Eso no puede quitar el asombro y el temor y la reverencia que tenemos que tener cuando venimos al templo de Dios. ¿Ok? Es por eso que ahí en Hebreos 12:8, él concluye diciendo, así que, y leo de Hebreos 12:8, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, porque eso es la palabra muy importante, mantente ahí, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo pensaba que Dios era amor, sí, y Dios es fuego consumidor a la misma vez. Eso es muy importante de entender acá, porque a veces nosotros venimos pensando que Dios es nuestro buddy. Hey, my friend, hey. Sí, Dios te llama amigo, y lo dice también en el libro de Juan. Pero a la misma vez dice la palabra aquí, que tenemos que venir con gratitud. Darle gracias a Dios. Ay, Señor, qué bueno que por Cristo Jesús puedo venir a ti. ¿Y qué más te dice? Y sirvamos a Dios agradándole. No voy a servir a Dios porque quiero ganarme a Dios, echármelo en el bolsillo. No, yo voy a servir a Dios porque le quiero agradar, agradándole, con gratitud. ¿Y qué más dice? Y con temor y con reverencia. Y está escrito en el Nuevo Testamento, Dios, ¿qué es lo que es? Fuego consumidor. Al adorarle a Él debemos hacerlo con temor y reverencia, porque Él sigue siendo el mismo Dios que descendió al monte Sinaí, donde los judíos estaban terrorizados, que le decían a Abraham, no, habla tú porque no queremos. Es el mismo Dios que dice la palabra en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nada ha cambiado, nada ha cambiado. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a empezar a leer el capítulo 5. Y como decía, el mensaje es un poco largo, lo vamos a dividir en dos partes. ¿Ok? Y voy a leer desde el 5, del 1 al 20. Y leamos. Eclesiastés. La insensatez de hacer voto a la ligera. Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie. Voy a leer un poquito rápido, Así que habla la Biblia, así te obliga a ti a leer. Y acércate más para oír. Y si no tienes Biblia, los hermanos te pueden dar uno, si no, saca el teléfono, que ahí hay bastante. Para oír, para que ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. El versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. La vanidad de la vida, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia habieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre él alto vigila a otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano?
Además, de esto todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida. Dios le ha dado porque esta es su parte. Versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Uf, un pedazo, ¿eh? No, pero no se preocupe, vamos a hacerlo un poquito ameno y vamos a ver cómo podemos que el Señor nos guíe. Vamos a orar. Padre, Señor Santo, te damos gracias por lo grande, Señor, lo misericordioso que eres, Señor, y te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos abra los ojos, el entendimiento, Señor, que sea tú quien habla, Señor. Eso te lo pedimos en el Espíritu, en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Salomón ha venido compartiendo con nosotros en todos estos capítulos que hemos leído. Si no has venido, lo puedes empezar a leer desde el capítulo 1, estamos en el capítulo 5. Las lecciones que él aprendió después de haber tratado de encontrar sentido y significado de la vida. Y si tú miras, Salomón trató todo. Él valoró el conocimiento, un trabajo productivo, los placeres, las riquezas, diversiones, y terminó como frustrado. No porque él no pudo alcanzarlo todo, sino que él terminó frustrado porque lo alcanzó y se dio cuenta al final del día que era vanidad. Una cosa es no poder alcanzar lo que uno tiene y otra cosa es alcanzarlo y frustrarte entonces después que lo tienes. Porque eso nos pasa mucho a nosotros. Queremos una cosa y cuando te la dan, no es lo que tú pensabas. Dice la palabra en Eclesiastés, el capítulo 3, ya pasamos, 11, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés 3:11. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Ves? Eso es lo que sucede. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Es por eso que ninguna cosa que se encuentre aquí en los límites de esta tierra te va a satisfacer. Nada. Nada te va a satisfacer. Nada. Y eso Salomón te lo está diciendo. Dinero, placeres, todo. Te va a satisfacer. Entonces, ¿qué hace Salomón? Ahora Salomón nos lleva a un lugar donde tú dices, ¿qué hace Salomón allá? Te lleva a la casa de Dios. ¿Y qué dice Salomón? En la casa de Dios, Salomón se dio cuenta que muchos adoradores se dirigían al templo cada semana sin tener una idea de lo que estaba pasando allá. Llevaban a cabo sus sacrificios, sus rituales. ¿Y qué sucedía? Nada pasaba. En otras palabras, estaban siendo irreverentes a Dios. Y eso es una palabra bien fuerte cuando tú eres irreverente a Dios. Es por eso que Jesucristo dice en Mateo 15, del 8 al 9, ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Y tú dices, eso está fuerte. Muchos de nosotros venimos a la iglesia hoy en día, ¿y qué hacemos? No sabemos lo que está pasando. Yo voy porque me traen. Y eso es para los jóvenes. No, mi mamá me dice que fuera y yo tengo que ir. ¿Tú estás seguro porque tú estás aquí? Ahora los adultos, los que estamos acá hace rato, venimos y ¿qué sucede? El corazón no está aquí. Tenemos la cabeza allá no sé dónde. Y otros que enseñan, esto es el lado mío ahora, para acá. ¿Enseñan qué? Mandamiento de hombre, no doctrina sana bíblica como dice la palabra. Por eso en muchas iglesias el pastor me dijo que hiciera esto y la persona piensa que está haciendo bien y no está haciendo bien. Era un capricho que tenía el pastor. Es un mandamiento que se le ideó a él en la mente. Entonces yo me pregunto y digo, ¿cómo podemos evitar que la alabanza a Dios, la adoración de Dios, no sea un tiempo desperdiciado y no ofensivo para Dios? ¿Cómo yo puedo evitar eso? Y eso nos lleva al punto 1. Y el punto 1 que dice, cuídese de adorar a Dios casualmente. Adórale con tu corazón y tus acciones.
Mis hermanos, esta pregunta es importante, ¿eh? ¿Cómo podemos evitar que no sea un tiempo desperdiciado cuando tú vienes aquí a la iglesia? Y Salomón nos va a dar el punto. Vamos a la Biblia, porque no te lo voy a responder yo, te lo va a decir la Biblia. Versículo 1, Eclesiastés 5, versículo 1. ¿Qué dice? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Prepárate para venir a la casa de Dios. Versículo 1. Cuando fuera a la casa de Dios, guarda tu pie. En otras palabras, ten mucho cuidado cuando tú ven en camino. Piensa con quién te vas a encontrar acá. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? ¿Ok? Hermano, la iglesia no es un social club. La iglesia no es un social club. La iglesia no es como llegar aquí y en plena alabanza tú vas y coges un poco de café y un donut y te sientas y no te das cuenta que estás interrumpiendo la alabanza y la adoración de Dios. O estamos masticando, comiendo chicles o haciendo... Está bien hacer algunas cosas, hermano. Pero ¿qué te dice Salomón? Volviendo al tema, ¿qué es lo que dice Salomón? Que cuando tú vayas a la casa de Dios, tenga mucho cuidado. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no es verdad? ¿Qué más te está diciendo Salomón? Que guarde tu pie. Hoy en día la iglesia quiere hacerlo todo como un ambiente bien comfortable, bien cómodo. Que la persona llegue a la iglesia y queremos, hermano, que todo el mundo acepte lo que estamos hablando acá. Dice la palabra de Dios que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y cuando tú vienes a la iglesia acá, quien te trae es Dios. Por eso a veces cuando uno predica, oye, qué mal me cae cómo está hablando ese hermano. Porque la palabra te está chocando. El Espíritu de Dios, si lo tiene dentro, te está hablando a ti. Y lo tomas personal contra el pobre hombre que está acá arriba parado. No es culpa mía. Yo nada más soy el mensajero. Yo estoy diciendo lo que te dice la palabra. Entonces, queremos evangelizar al mundo. ¿Y qué sucede? Que el mundo termina evangelizando a la iglesia porque traemos todas esas costumbres y todo ese tipo de música y todo ese tipo de cosas, porque son discusiones abiertas. Si la música tiene que ser despacio, si tiene que ser himno, que si hay trompeta, que si hay tambores. Y eso se lo dejo a Ricky, que es la alabanza. Pero, y no diga que yo soy legalista, hermano. Créeme, yo soy bien flexible, dice el americano. Pero la adoración es algo serio, hermano. Mi abuela decía que el desorden sea con orden. Estamos en el templo del Señor, no en un Starbucks. Cuando tú vienes aquí, ¿qué es lo que te está diciendo? Que pienses, que mire a dónde vas, prepara tu corazón. Llega a la iglesia, siéntate, ora, empieza a conversar con el Señor, empieza a que tu corazón se empiece a abrir para que el Espíritu Santo te empiece a hablar, no te cierres. Tenemos que preparar nuestro corazón para reunirnos con Dios. ¿Tú recuerdas cuando se le apareció Dios a Moisés en la zarza ardiente? ¿Qué le dijo? No te acerques, quitad el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Era un pedazo de tierra que estaba ahí, ¿verdad o mentira? Pero ¿qué es lo que había de especial? Que ya Dios había descendido y Dios estaba ahí presente con él. Eso es lo que hacía ese pedazo de tierra santa. Y eso precisamente es lo que Salomón nos está recordando en este pasaje. Ten cuidado cuando te diriges a la iglesia. No vas a ver uno cualquiera ahí arriba. ¿Ok? Guarda tus pies. Y des en cuenta que la advertencia de Salomón no se lo está diciendo a las personas que vienen a la iglesia por primera vez. ¿A quién se lo está diciendo? A los que estaban llegando. Entonces, ¿para quién es el mensaje? Exacto, exacto. ¿Qué te está diciendo? Cuídese de adorar a Dios casualmente. Adore con tu corazón y tus acciones. Ese es el punto 1. Estamos aquí, pero nuestro cuerpo no está aquí. Nuestra mente está pensando qué vamos a hacer cuando terminemos, que vamos a cocinar, quién sabe qué, el juego de fútbol o el party donde hay que ir. ¿Y sabes por qué hay que tener cuidado? Dice Mateo 18, 10, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Cuánta gente congregada aquí? ¿En el nombre de quién nos congregamos? De Cristo Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Que Él está ahí en medio. Entonces, si Dios está aquí, eso es lo que hace la santidad de la iglesia. Eso es lo que hace el santuario. ¿De dónde que viene la palabra? Eso es lo que está sucediendo. Y no estoy hablando de que si uno se para a tomar un poco de café. No, no, hermano, eso no es el punto. El punto es el corazón tuyo, ¿dónde está? ¿Dónde tienes el corazón? ¿Con qué intención tú vienes a la iglesia?
¿Ustedes han visto la iglesia donde se reúnen los misioneros? Y concho, el hermano de la República Dominicana que vino acá, ¿se acuerdan? En muchas iglesias no hay paredes. Y si tú te pones a mirar en el internet, vas a ver que se reúnen bajo un árbol allá en un monte. ¿Y tú crees que aquella iglesia, aquella casa de Dios es menos que esta? Porque esta tiene techo, internet y toda esa cosa. Es igual, lo que hace la iglesia no es la arquitectura del edificio, es la presencia del Espíritu de Dios, es lo que hace la iglesia. Es por eso que cuando tú vienes a la iglesia, tienes que venir ¿con qué? Con ese corazón humilde, con deseo de alabar a Dios, porque lo vas a ver aquí. Entonces, prepárate para venir a la casa de Dios. Ven acá, sí, ya me cayó el 20. ¿Cómo me voy a preparar? Ya me convenció. Ahora, ¿qué hago? Qué bueno que me preguntaste. Versículo 1, ¿qué te está diciendo? Eso te lo dice Salomón. Otra vez, cuando fuera a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Y qué más te dice? Y acércate más, ¿para qué? Para oír. ¿Qué? Que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La idea es de prestar atención a lo que dice, para ponerlo en práctica. ¿Ok? Y no simplemente escuchar algo, porque yo sé y créeme que cuando uno predica no van a pasar 24 horas que se le van a olvidar a ustedes lo que uno dijo. Por eso la prédica no puede pasar 38, 40 minutos, porque entonces se nos olvida todo. Por eso venimos el miércoles y por eso escogemos, ¿cómo se dice en español? Preach out the pulpit. Estudiamos los miércoles lo que predicamos el domingo para poder aprender. ¿Ok? Eso es lo que nosotros hacemos los miércoles. ¿Tú crees que tú te vas a aprender un sermón de qué? ¿De 48 minutos? ¿17, 20 páginas? ¿En qué? ¿En un ratito? No, esa no es la idea. Tenemos que venir con la intención de prestar atención y no solamente oír como dice Salomón, sino aplicar, porque el diablo predica pero no se convierte. El diablo dijo a Jesucristo cuando Jesucristo fue al desierto, la Biblia completa, pero él no se convierte. Entonces, si no aplicamos lo que la palabra dice, no crecemos espiritualmente. Y si no aplico y si no estudio, no hay ningún cambio espiritual en mí. Es por eso que la gente dice, oye, ustedes los cristianos son tremendo hipócritas. ¿Por qué? Porque por un tiempo venimos, nos enfriamos y ya no venimos más. Y cuando uno predica y dice algo de la Biblia, uy, que me cayó mal lo que dijo el hermano y me voy para otra iglesia. Y andamos así. Y nunca crecemos espiritualmente. Santiago 1, 19 al 22. Dice Santiago, por eso mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, ahí viene, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Saque eso hacia afuera, hermano, deséchelo. Recibid con mansedumbre la palabra. Cuando uno predica aquí, Nicolás o cualquiera que predique aquí, tenemos que venir mansos en el Espíritu. Ese es un don del Espíritu Santo, mansedumbre. Y si tú vienes y la palabra te está hablando, tú estás rebelde, tú no estás en el Espíritu de Dios, tú estás actuando en la carne. ¿Ok? Y la palabra te dice que tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Y dice el 22, pero sed que hacedores de la palabra, no solamente oidores. Salomón dice que preste un poquito más de atención. Pero Santiago viene en el Nuevo Testamento y nos dice, hermano, no solamente escucha lo que está hablando ese hombre de arriba. Vamos a tratar de hacer lo que está haciendo eso. Pero tú solo no lo vas a poder hacer. El Espíritu de Dios es el que te va a ayudar. Otra vez, cuando fuera a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate. No como los judíos, que por presentar su sacrificio en el templo, es por eso que él le dice, que es que ellos pensaban que iban a ser recibidos por Dios. Por eso le dice que es sacrificio de necio. Son necios porque pensaban que traer el burrito o traer el animalito o el animal que querían sacrificar iban a estar bien con Dios. Y muchos pensamos también así, o piensan, yo no pienso así, que porque uno sirve en la iglesia, que porque uno viene y de momento uno diezma o da lo que quiera dar ahí a la iglesia, o porque tú ayudas a un hermano, ya estoy en buena con Dios. Hermano, déjame decirte algo, cuando hacemos todas esas cosas, y la intención no es correcta y tu corazón no está en el lugar correcto, todo se convierte en un conjunto de rituales religiosos y volvemos a caer en lo mismo que estaban haciendo estos judíos. ¿Ves?
que se querían hacer los bambán acá y no podían. Y la actitud que Dios quiere, que tengamos un corazón verdaderamente arrepentido, con el deseo de adorar a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. La razón primordial que venimos aquí, hermano, es para adorar a Dios. Tenemos otras razones, yo quiero ver a los hermanos que no habíamos visto, conversar. Pero el número uno que venimos es para aquí, adorar a Dios. Versículo 2, brincamos al 2. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón se apresure a preferir palabra de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Salomón nos está recordando aquí la distancia que hay entre Dios y nosotros, ¿ok? Dios está en los cielos, nosotros en la tierra. Su autoridad y sabiduría no tienen límites. Nosotros estamos limitados. Isaías 55, 8, 9, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lo que piensa Dios no es lo que pensamos nosotros, y gracias a Dios por eso. ¿Te imaginas que los hermanos piensen una cosa mala de ti y sea lo que Dios está pensando? Y dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Oye lo que dice, son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué debemos hacer, hermano? En pocas palabras, versículo 2. ¿Qué debemos hacer? Escucha más y habla poco. Eso es lo que está diciendo Salomón. Cuando nos congregamos para adorar a Dios, eso es lo que hay que hacer. Versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de la palabra, la voz del necio. Estoy en Eclesiastés 5, versículo 3. Y esto es como un dicho que había en esa época, que mucho se preocupa, tiene pesadillas. Y quien mucho habla, dice tonterías. Eso es lo que está diciendo Salomón. Lo que parece que eso es lo que él está tratando en esa parte. Pero el necio habla mucho, él cree que por hablar mucho, ¿qué sucede? En sus oraciones, ¿qué es lo que pasaba? ¿Se acuerdan qué pasaba en el Antiguo Testamento? Que venían y hablaban tanto. Y pensaban que porque hablaban tanto y con palabras elocuentes, ¿qué sucede? Que Dios me va a dar la bendición, Dios me va a dar todo lo que yo le pido. Están tratando de forzar y hacer negocio con Dios. Dios no es negociante, ¿ok? Señor, yo te prometo, si tú me das esto, yo te hago aquello. ¿Sí? ¡Wow! Síguelo haciendo y vas a ver lo que va a pasar. Y Jesucristo dice claramente en Mateo 6, 7 al 13, y orando, ¿qué dice? No uséis vanas repeticiones. No, eso no pasa en esta iglesia, porque los hermanos en el small group hay que obligarlos que oren. Eso no se preocupen, tal vez ustedes no hacen así. Pero eso es cierto, hermano. A veces uno ora y está repitiendo lo mismo. Repite y repite y repite y repite. Pero Jesucristo dice que no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Y qué dice? Que piensa que por su palabrería serían oídos. Eso es lo que dice Jesucristo. Y el 8 dice, no hagáis pues semejantes a ellos. Hermano, Dios quiere que lleguemos y si tú no sabes orar, hermano, dice, Señor, hermano, no sé orar, pero Dios, ¿sabes qué? Aquí estoy. En el nombre de Cristo, perdona mis pecados. Lo que tú le quieras pedir, Señor, llévanos con bien a casa. Dios lo que quiere es una oración que sea de tu corazón genuina. No una que tú estés diciendo, oye, sí, para que suene bien, para que qué va a pensar esto de mío. No. Al fin del cabo lo que piensa es Dios. Dios ve tu corazón. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, en Isaías 66, 2, eso es lo que tenemos que hacer. Volvamos. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mira lo que dice Dios, no por tu palabrería. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es el que Jehová va a mirar, es el que Dios va a mirar. El espíritu humilde, la persona que viene humilde de espíritu, el que tiembla ante la palabra de Dios. Pero Salomón tiene otro punto particular en este texto, y es cuando nos comprometemos, versículos 4 al 7. Cuando Dios hace promesa, estoy en Eclesiastés de vuelta, 5, por eso le decía que voy a estar brincando. No tardes en cumplirla porque él no se complace de los insensatos. ¿Se dan cuenta? Cuando uno cumple lo que uno le promete a Dios, Dios te mira como un insensato. Cumple lo que prometes. Y no te voy a decir que levanta la mano, me voy a poner yo porque yo sí lo he hecho. Ay, Señor, perdóname, no lo hago más, te lo prometo. Se ríen porque es verdad. ¿No lo has hecho? Si tú no lo has hecho, bueno, hay que analizarte entonces. ¿Lo has hecho? Yo también lo he hecho.
Hermano, tenemos que cumplir lo que le prometemos a Dios. Y Salomón nos da una advertencia en esa escritura. Dese en cuenta de Deuteronomio 22, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente demandará Jehová tu Dios de ti. Dios te va a pedir cuenta. Y sería pecado en ti. Mas cuando te abstenga de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste en tu boca. Tenemos que pedirle a Dios la gracia, hermano, cuando tú le prometes, Señor, ayúdame, dame gracia, ayúdame a no poder caer en este pecado más. Pues aguante que tú tienes el espíritu adentro, pero la carne también, como no estamos muy pegados a Dios, la carne controla y el espíritu se pone chiquitito. Entonces cuando tú prometes en la carne y no tienes la fuerza del espíritu, no puedes brincar esas cosas, ¿no? Entonces, pedirle a la gracia a Dios y no querer hacer el truco como hacían los judíos. Dice el versículo 6, no deje que tu boca te haga pecar, ni que digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y la palabra hebrea que traduce es como ángel, en la Reina Valera, es como un mensajero. Y lo que estaba pasando es que los judíos iban y ellos, ¿qué hacían? Prometían a Dios y de ahí iba un oficial, tocaba la puerta, hey, vengo a buscar la ofrenda. Y ahí empezaban a decir que, oh no, disculpe, fue un error, que yo no dije esto, que no dije lo otro. Y lo que te está diciendo Salomón, ten cuidado de tu boca, porque cuando vengan, no vayas a decir que es por ignorancia. Yo no sabía, ¿y por qué te metiste a prometer? Y eso ayuda para las personas que no les gustan decir que no. Hay veces mejor decir que no puedo, antes de comprometerte a decir que sí puedo. Es muy importante eso, hermano. Entonces, cuídate de adorar a Dios casualmente. Adora con tu corazón y acciones. Salomón quiere que entendamos que tener reverencia en la presencia de Dios. Eso es lo que él quiere, ese es el punto. Y entonces el versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y lo que te está diciendo Salomón no es que cuando veas a Dios, que tú arranques por la otra puerta. Oh no, ahí viene Dios, me voy. No. Eso no es lo que él te está diciendo. Es lo que nos está diciendo, que tenemos que venir a Él con reverencia, porque Él se merece la honra. Dios es digno de ser temido. Dice el Salmo 96, 8. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Y voy hablando rápido, hermano, para poder ir bajando, ¿no? Salmo 96, 11, dice, alegres en los cielos y goces en la tierra. Salmo 102, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y tú dirás, pero ¿cómo trabaja esto del gozo, de la alegría, de la confianza? ¿Cómo yo puedo experimentar todo esto en la presencia de Dios? Si el Salmo me está diciendo que se gocen, que lleguen alegres, y a la misma vez me dice que tenemos que tener miedo. Entonces te voy a decir esto. El gozo y la reverencia que debemos experimentar en la presencia de Dios, ¿en quién la vamos a encontrar? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, y te lo voy a barajar más suavecito. Esa es la clave donde tú puedes experimentar un verdadero gozo de la adoración sin haber experimentado primero un profundo, genuino temor y la reverencia a Dios. Nosotros podemos hacer un culto aquí que esto sea Partyland, ni Hollywood, todo el mundo contento, happy, feliz. Podemos hacerlo, pero ese es el verdadero gozo que dice la Biblia. El gozo bíblico lo vamos a experimentar hasta que no lo vamos a experimentar hasta que no entendemos la majestad de Dios. Y si tú quieres, ponte a estudiar, pregúntale a Google, ¿cuáles son las características de Dios? ¿Cuál es su majestad? No me lo pregunta a mí, Google te va a decir bíblicamente, ¿no es verdad? ¿Y qué sucede? Que hasta que tú no entiendas la majestad de Dios, y hasta que tú no entiendas que hemos pecado contra Él, que ese es el punto más fuerte, y hasta que tú no entiendas que esa transgresión, esa ofensa que tú estás haciendo a Dios, hay que pagarlo con la muerte, tú vas a decir, wow,
Pero ¿cómo lo vas a entender? Una vez que el Espíritu de Dios se te revela y te da a conocer la gracia de Él. Entonces vas a entender quién es Cristo Jesús. Una vez que el Espíritu de Dios te entiende y te lleva a los pies de Cristo, porque Dios a ti y a mí no nos puede mirar si no es por la sangre de Cristo Jesús. Es por eso que Cristo murió en la cruz. ¿Por qué tú crees que ya Dios dijo en el Antiguo Testamento, bueno, voy a hacer un pueblecito, pecaron, ok, Adán y Eva se fueron y vienen, acabó con el diluvio y todavía voy a coger un pueblo, Israel, y siguen pecando? Y hubo un tiempo que Dios no apareció más, pero Él sí prometió, porque alguien tiene que pagar por eso, hermano, alguien justo, alguien santo tiene que pagar por eso. Tú y yo somos descendientes de pecadores, somos pecadores, ¿entiende eso? Y para que Dios pueda escucharte a ti y mirarte a ti santo y justo, tiene que ser por la sangre del Cordero sin mancha. Eso es lo que la palabra de Dios te enseña. Tienes que entender eso. Y si no lo entiendes, nunca vas a poder experimentar un gozo y una alegría cuando tú vienes a alabar a Dios. ¿Cómo podemos evitar que no sea un tiempo desperdiciado y ofensivo a Dios? Es cuando vamos a ver a Cristo. Cristo murió en la cruz para pagar nuestro pecado. Y como te decía, por esa sangre es que Dios te ve a ti santo. Oh, pero yo voy a pecar mañana. Ya Cristo pagó por ese pecado que tú vas a hacer mañana. Por esa sangre es que Dios inclina el oído y viene y se sienta acá a mirar y escuchar la alabanza que le damos. Es por Cristo, es porque nosotros creemos en Él. Y dice este hermano aquí que esto es lo que significa conocer en Cristo, que nuestra adoración imperfecta es aceptada por el Padre sobre la base de la adoración perfecta ofrecida por Jesús. Aunque tú quieras hacerlo lo más bien que tú trates, adivina qué, no vas a poder, hasta que tú no te arrepientas del pecado y traes a Cristo Jesús. Una vez que tú crees en esa muerte y resurrección, es cuando el Espíritu Santo, dice la palabra, que te sella. Tu alma ha sido comprada con la sangre del Cordero. Eso es lo que es el Evangelio. Ahora tú puedes venir a Dios. El diablo va a estar acusándote. Oh, mira que pecaste. Oh, mira, y eso que eres cristiano y va a la iglesia. Mira cómo tú, ay, Señor, perdóname. Y cada vez que uno se arrepiente de un corazón humilde, Señor, perdóname. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo trabaja en ti. Trabaja en ti. Entonces, tú puedes venir. ¿Y qué sucede? Tú puedes alabar a Cristo. Tú puedes entrar en una relación con Dios. ¿Y qué sucede? Nuestra aceptación delante de Dios, el Padre, depende de la obra redentora de Cristo. No de que si tú tocas la guitarra bien acá arriba, no de que tu voz es bonita, no que estoy parado y no me quiero mover, no que no puedo aplaudir los labios. No. Depende de Cristo Jesús. Y cuando tú empiezas a pensar de esa manera, empiezan entonces a venir adoradores agradecidos. ¿Qué le dije de la palabra de agradecimiento? Una persona que viene a adorar, porque tú vas todos los domingos a la iglesia, porque estoy agradecido de Dios. Estoy agradecido de Dios. Entonces cuando tú empiezas a buscar, porque estás agradecido de Dios, y hoy tú estás acá y tú no conoces a Cristo, hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Solamente arrepentirse del pecado, aceptarlo como tu Salvador, entender que Él murió en la cruz y no solamente murió, sino que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Entonces, adorar con tu corazón y tus acciones y no casualmente. Cuando vienes a Cristo, entonces ya tú no lo haces casual, porque ya tú entiendes, ya el Espíritu Santo te revela. Entonces, el punto 2, ¿ok? Brincamos. El punto 2 dice, cuidado con buscar satisfacciones en la riqueza. Otro punto que es un extremo y el otro, Y hay muchas personas que se han dado cuenta lo mismo que se dio cuenta Salomón. ¿Que qué? Que el placer, el dinero, no te va a hacer feliz. Y tú dirías, sí, pero me llega bien cerquita de él, ¿ok? No me hace feliz, pero me trae un poquito cerca de él, Pero vamos a leer del 8 al 20. Y dice, si la opresión de los pobres, y estoy en Eclesiastés 5, versículo 8 hacia el 20, ¿no? Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila a otro más alto, y uno más alto sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todo, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad.
Cuando aumentan los bienes, también aumenta lo que consumen, qué bien, pues tendrá su dueño, si no verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay más doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños, para sumar las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda a mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar a su mano. Esto también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de qué provecho trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, beber y gozar, uno del bien de su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios ha dado, porque esto es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Eso es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría en corazón. Amén. Hermanos, vamos a bajar eso rápido. Dice, ya estamos de acuerdo que las riquezas no dan la felicidad, ¿no, verdad? Pero como decía aquel, sí me lleva un poquito más cerca. Pero vamos a ser honestos. Nadie se escapa de la atracción al dinero. Es una tentación bien fuerte. Nadie se escapa de la tentación al dinero. Todos estamos de acuerdo que el dinero no da la felicidad. Pero es difícil librarse de la tentación al dinero. Muchos sueñan ¿con qué? Con hacer más dinero en los negocios, con tener un mejor trabajo, tal vez ganarse la lotería el que juega, o ir al casino allí, que yo sé que no van al casino y se ponen allá la palanca esa ahí, hasta a veces un día se pegan. Yo sé. ¿Y qué sucede? Y no se te olviden los predicadores de la prosperidad, que te predican y te dicen, no, tú vienes a Dios y te vas a ser rico. No se te olvide de eso. Entonces, ¿no te ha pasado alguna vez por la cabeza que si tú tuvieras un poquito más, serías un poquito más feliz? ¿Nunca has pensado tú en eso? ¿O soy yo que me han pasado eso? Tal vez soy yo, ¿no, verdad? ¿Y tú nunca has sentido envidia de otra gente? ¿Que tú ves que tiene más dinero? Ay, yo quisiera ser como él. Uy, me gustaría tener lo que él tiene. Y hablamos el miércoles de la envidia, ¿se acuerdan? ¿Eso qué, hermano? Además le estoy preguntando para saber si soy yo solo que estoy en este bote remando o que estoy yo mal. Entonces, hermano, lo que yo quiero, la razón por qué te hago todo eso, porque Salomón quiere probar un punto. Y en el versículo 8, él brinca por un lado y dice, te dice ahí en el versículo 8, ¿no? Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre él alto vigila a otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Y el nuevo dice además, el provecho de la tierra es para todo, y el rey mismo. Y está hablando de los pobres oprimidos, que no tienen un chance contra la justicia. Ahí él habla de la política, y habla de los funcionarios del gobierno. Ahí te está hablando, y que si un funcionario no le hace caso a la persona porque no tiene el dinero, pero que el que está arriba también vive de esa cadenita. Y hay veces no te ha pasado que tú vas a llenar un papelito sencillo a una organización del gobierno y oiga, te mandan para acá y te mandan para allá, te pasas el día entero en emigración, ¿verdad o mentira? Una cosa que era nada más firmar y un cuño. Porque es un sistema, y eso es lo que dice Salomón. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quitar el gobierno? Vas a decir, no. Lo que tenemos que entender es que todos los funcionarios en este mundo caído, hermanos, son hombres. ¿Ok? Son hombres. Y cuando el hombre, en su naturaleza pecaminosa, tiende a tener poder, ¿qué sucede? Se ponen arrogantes, a veces codiciosos, y más cuando son algunos jefes. Entonces, en las autoridades se convierte lo mismo. Y eso es lo que Salomón te está diciendo. ¿Y cuál es la solución? ¿Deshacernos del gobierno? No. Es mejor tener un gobierno organizado, con fallas, que no un gobierno como en Cuba, totalitario, que te diga a ti lo que tú tienes que hacer. A veces nos criticamos, que en este país, que esto, que lo otro. Hermano, créame, es mejor un gobierno organizado y tiene sus fallas que no un gobierno totalitario.
Entonces, no se resuelve el problema completo, pero Salomón nos enseña en el versículo siguiente que el amor de dinero que produce insatisfacción. El amor al dinero, tarde o temprano, te va a frustrar. Nadie puede llegar a ser feliz viviendo para las riquezas. Mira el versículo 3. En el versículo 3, ¿qué te dice? El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama al mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. También esto es vanidad. La persona que vive para el dinero siempre va a querer tener más. Créeme. Cuando uno abre un negocio, uno dice, no, deja ver cómo me va. Y tú empiezas poquitito. Y de momento, ya quiero más. Y ahora quiero aquella máquina. Y ahora quiero eso. Y ahora quiero lo otro. Y nunca te sacias si tú lo empiezas con el pie incorrecto. Ahora, cuando tú empiezas a pensar, bueno, este negocio le pertenece a Dios, yo soy el administrador de acá, tu manera de pensar empieza a girar diferente. ¿Me entiendes? Entonces, la persona que vive por el dinero siempre va a querer más. A John Rockefeller le preguntaron, que es un hombre en su tiempo era muy rico, hey, ¿cuánto dinero te gustaría tener? Y él dijo, un poquito más. Y el hombre, creo, a la edad de 50 años tenía como 100 mil millones de dólares. Y tú dirías, wow, ¿quiere más que 100 mil millones de dólares? A la edad que tenía Rockefeller, a 50 años, ese es un chorro de años. Con eso se hace algo, aunque sea, ¿no? Pero el hombre quería más. No importa cuánto tengas, tú quieres más. Y el problema no es el dinero en sí, sino es el amor al dinero. Entonces, siempre existe la posibilidad de tener más y más. ¿Y qué sucede? Todos quisiéramos tener más, hermano. Y Dios te bendice. ¿Ok? Y Dios te bendice. El problema es que con esa cantidad de dinero viene el orgullo a la misma vez. ¿Ves lo que pasa? Viene el orgullo. Es por eso que en 1 Timoteo 6:9, que Pablo nos advierte. Porque los que quieren enriquecerse, porque el ser pobre es un problema y tener mucho dinero también es otro. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en qué? Y en lazo, dice la palabra. Y en muchas, ¿qué? Codicias, ¿qué más dice? Necias y dañosas, o dañinas, como tú lo quieras leer, depende de la traducción que tenga. ¿Y qué más te dice? Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. A veces cuando uno quiere hacerse rico, le vendes el alma al diablo por hacer un peso. Por hacer un dinero, te traicionan amistades, le venden el alma al diablo. ¿Y qué te nos dice aquí Timoteo? Porque Pablo le escribió a Timoteo. Y te dice, que las personas que quieren hacerse ricas, hermano, que le caen en tentación y lazo. Y voy y te repito, no hay nada malo con ser rico. Pero la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tengo dinero, y uy, mira que tengo. Ese amor, esa avaricia, es el problema. Estamos en este edificio porque alguien dio dinero, ¿verdad o mentira? El dinero que uno trae en ofrenda se le manda a los misioneros y se puede llevar la palabra, se imprime Biblia. El dinero en sí no es malo. El problema es que, dice la palabra, el cual codiciando algunos, esto se lo dice a Timoteo, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Here we go. Hay veces que uno está trabajando, a mí me ha pasado, no te voy a decir que no. Por eso sí, Nico siempre me dijo, no dejes que el trabajo ocupe el lugar de Dios. No, este miércoles no voy al estudio bíblico, tengo mucho jale. O es mi season, está bien, es tu tiempo para tú hacer dinero. Estamos en el summer. ¿Y qué pasa? Nos vamos a buscar la palabra de Dios, dejamos que el trabajo tome el lugar de Dios. ¿Y qué te dice? Y uno dice, vamos a hacer un poquito más de dinero. Codiciando algunos se han extraviado de la fe. Y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan 3 meses. Cuando tú vienes a ver, ya te enfriaste y no tienes deseo de ir a la iglesia. Porque estás codiciando, estás buscando, y ya te enfriaste. No dejemos que el lugar de Dios sea ocupado por nuestro trabajo o por el deseo de hacer el dinero o por el amor al dinero. No dejemos, porque vamos a ser, dice la palabra, extraviados. Y dice la palabra también, dice Pablo, fueron traspasados de muchos dolores. Porque apenas tú te sales de bajo la sombrilla de Dios, los problemas vienen para arriba de ti, prepárate. Va a ser cuestión de tiempo que tú vas a virar para atrás. Porque ahora tú perteneces a Dios, ahora el Espíritu Santo está en ti, ahora el pecado no sabe como antes, la borrachera no sabe como antes. Tú te levantas el otro día y te sientes peor que cuando empezaste.
Entonces, hay otro problema que dice Salomón, y es que mientras más dinero, más personas vienen. Eso te lo dice ahí. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir esa abundancia. Ya sea el gobierno que le va a quitar el dinero al rico, porque entre más dinero tú haces, más te van a quitar. Créeme, yo he conocido gente de negocios y dicen, no sé, antes yo hacía más dinero que ahora. Tengo contratos más grandes y ahora me quitan más dinero y no veo los mismos profit. Entonces, cuando aumentan las riquezas, ¿qué sucede? Aumenta toda la gente que se va a pegar de la teta de la vaca, dicen allá en el rancho. Ya sea el gobierno, ya sea las personas que dependen de ti, ya sea la persona que te va a manejar el carro, que te va a cuidar, el que te está limpiando la casa, el que cuida. Todas esas cosas vienen ahí. Las riquezas generan bocas para alimentar. Dice en Proverbios 19:4 que la riqueza trae muchos amigos. El problema del rico es que no sabe si el amigo viene atrás de él porque es su amigo o viene de la riqueza que tiene él. ¿Ves? Hay otro problema que dice Salomón, que es que mientras más tú tienes, más te preocupa. Versículo 12, dulce es el sueño del trabajador, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Cuando uno trabaja bien fuerte, está en una factoría, un trabajo normal, ¿no? Y tú llegas bien cansado a tu casa, tú te acuestas a dormir y ¡pum! Te levantas al otro día. Y a veces te levantas tarde para ir a trabajar. Dice Salomón que cuando la persona llega rica, la abundancia y las preocupaciones no lo dejan dormir. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar con la inversión que hice? ¿Subió la bolsa de valores o bajó la bolsa de valores? Esto se ríe porque sabe lo que es eso. ¿Qué sucede? Hoy, esa gente, ¿habrá el dinero para pagarle esto? Eso es lo que sucede. No te deja dormir. Pero la persona que no tiene dinero en el banco, que vive de cheque en cheque, ¿tú crees que se está preocupando si la bolsa de valores, si la inflación subió, si la inflación bajó? No. Aquel llegó del trabajo bien cansado, se lanzó después de cortar media yarda de pasto y ya se levanta el otro día y vámonos. Y eso es lo que te está diciendo Salomón. Entonces, Salomón te da 3 argumentos, hermano, para convencernos y para probar que es imposible que una persona que ama el dinero llegue a tener una vida satisfactoria. ¿Ustedes piensan que todo el que tiene dinero es happy? Es un cuento. No todo el que tiene dinero es happy. Yo conozco gente que tiene dinero y son bien amargadas. Créame, el dinero no hace la vida feliz. Solo Dios hace el hombre feliz. ¿Hacen ese canto? No es el dinero. Créeme que se lo estoy diciendo. Y ya Salomón sabía eso. Mientras más tiene, más quiere. Mientras más tiene, más gasta. Y mientras más tiene, más te preocupa. Eso es el amor al dinero. Pero ahora Salomón deja a un lado ese argumento y ¿qué es lo que hace? Te habla de las personas que trabajan solamente o viven para trabajar. Y para empezar, para mí. Y para mí. Y yo quiero. Versículos 13 y 15. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por los dueños para su mal, los cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Es una historia típica que te está hablando Salomón aquí, de un individuo que se mató trabajando. ¿Y qué sucede? Tanta fortuna y tanta cosa y se da cuenta que al fin del día lo perdió todo. Las riquezas vuelan, hermano, las riquezas se te van si tú no sabes hacerlo. Se arruinó. Este hombre perdió su vida trabajando y pierde el trabajo también. Por eso que Cristo nos dice en Lucas 2:15, mirad y guardaos de la avaricia. ¿Sabe lo que es la avaricia? Quiero más, quiero más. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en lo que tú tienes un negocio, si tú manejas un carro del año, no tiene nada que ver con eso. La vida del hombre no consiste en eso. Y dice ahí en el versículo que sin poder dejarle nada a sus hijos. Vamos al versículo 15 de Eclesiastés. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve y yéndose tal como vino. Y nada tiene su trabajo para llevar en sus manos. Yo he predicado en funerales y no he visto cajas de muerte con bolsillos. A mí no me interesa qué cantidad de dinero tú tienes. La realidad es que no te la vas a llevar. Y sabrá Dios a quién se la vas a dar. Y dicen en inglés, easy come, easy go. Se le va a quedar uno que ni luchó contigo, ni sudó contigo posiblemente. Y al fin, ¿qué va a pasar? Que te lo van a gastar. Eso es lo que está diciendo Salomón aquí.
Entonces, es por eso que el apóstol Pablo te dice en 1 Timoteo 6, del 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con eso. Nada llevamos, hermano, a aprender a estar contentos con las cosas que tenemos. Y esto es un proverbio que voy a leer rapidito. No te afanes por hacerte rico, ¿ok? Proverbio 23, 4 al 5. No te afanes con hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Pero cómo? Eso lo dice el proverbio. ¿Ok? Seguimos leyendo y ya casi terminamos. Y quiero aclarar algo. Salomón no está diciendo que no trabajes. Salomón no está diciendo que no pongas afán al trabajo. Salomón no está abogando en este pasaje que la pobreza o por la riqueza, porque ambas, como dije anteriormente, tienen su problema. O ser pobre tiene un problema, o ser rico tiene un problema. Y como dice, me acuerdo siempre, no me des pobreza ni riqueza, sino el pan de cada día, Proverbios 38. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Es un balance, hermano. La vida es un balance. O un extremo es malo, o un extremo es el otro. La advertencia de Salomón aquí es que nos cuidemos del amor al dinero y la falsa seguridad que produce. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Desen cuenta, el versículo 18, he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios ha dado porque es su parte. Dice, date cuenta que la felicidad no consiste en tener cosas. La verdadera felicidad es que disfrutar de las cosas, y dice ahí también, y esa capacidad de disfrutar de esas cosas, ¿quién es que la da? Dios. Eso dice la palabra. Tener cosas en sí no te hará feliz si tú no lo sabes disfrutar. Y ese es el punto. Disfrutar de los dones diarios de Dios. Cuidado con buscar satisfacción en las riquezas. Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que te enseña el pasaje el día de hoy. Cuando nosotros colocamos a Dios en el medio de nuestra vida, ¿qué sucede? Que aún el dinero y las posesiones se convierten en bendiciones. Pero cuando Dios no está en el medio de tu vida, esas cosas posiblemente se pueden convertir en maldiciones. Por todo lo que te acabo de hablar anteriormente. Mira el versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, este es un don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría. Y desen cuenta lo que dice. ¿Qué dice? ¿Quién fue que se lo dio? ¿El diablo? Dice que se lo dio Dios. Dios da riquezas y ¿qué más dice? Y bienes. Y esto es un mensaje de prosperidad. ¿Ok? Eso lo está diciendo la Biblia. Da riqueza y da bienes. ¿Pero qué? Hay personas que Dios le provee en su perfecta providencia y lo hace rico. Eso es cierto. Y son temerosos de Dios. Pero Dios está en el medio de todo. Y entienden y comprenden este concepto. Sí, yo soy rico, pero a mí me lo dio Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando Dios te da a ti, tú entiendes ese concepto, tú empiezas a dar en abundancia a otras personas. Ya no eres tú que estás acaparando todo, ya tú estás compartiendo lo que Dios, porque Dios te bendice a ti para que tú bendiga a otra gente. ¿Ok? Eso es lo que hace Dios. Dios te bendice a ti para que tú bendiga a otra gente. Entonces, el punto 2, disfrutar de los dones que Dios te ha dado. Nuestra identidad está únicamente en Jesús. Nosotros somos herederos de Cristo. Y estoy buscando aquí una nota que yo puse para hacer la prueba. Si tú quieres saber qué tan pegado tú estás a tus cosas, las cosas tuyas te mantienen a ti o tú mantienes las cosas. ¿Qué tan difícil es para ti quitarte lo que tú tienes y dárselo a una gente necesitada? Cuando tuvo una necesidad en la iglesia, un hermano que no tiene trabajo se quedó sin jale, ¿es difícil sacar dinero del bolsillo y dárselo al hermano? Pues si te es difícil hacer eso sabiendo que tú lo tienes y que te sobra, porque hay veces que nosotros damos lo que nos sobra, no damos de corazón. Hermano, cuando Dios bendice para bendecir a otras personas, tenemos que aprender a dar del corazón de nosotros,
porque ese es parte del don del Espíritu Santo, te dice la palabra ahí en Eclesiastés. Es un don de Dios, ¿ok? Es un don de Dios. Y a veces tenemos y vemos la necesidad y nos quedamos callados y no queremos soltar. Eso sucede, hermano. Eso sucede. Créeme, dice Jesucristo, que hay más bendición en dar que en recibir. Eso es lo que dice Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y cuando tú experimentas el gozo de seguir a Cristo, ¿qué sucede? Tú das a mano abierta. Y dar sin esperar a que te den de vuelta. ¿Ok? Eso es un punto muy importante. Aprender a dar sin esperar que, ok, yo le voy a dar aquí a Dios, mírame lo que estoy haciendo. Porque entonces vuelve a lo mismo que estaban haciendo los fariseos, queriendo hacer truco con Dios. Entonces, dice Jesucristo, el que cree en mí, ¿qué es lo que dice? De su vida, de su interior correrán ríos de agua viva. Disfrutemos con gozo y gratitud de los buenos dones que Dios nos da, hermanos, recordando que ninguno de ellos pueden sustituirlo a Él. Porque hay veces que Dios te da, te bendice y tú empiezas a adorar a las cosas que tú tienes y no adora al que te está bendiciendo. Y es cuando el problema se pone un poco grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, hermano, arrepentirte, buscar de Jesús. Porque una vez que tú aceptas a Jesús en tu corazón, es cuando entonces tú vas a poder, como decía el punto 1, adorar a Dios con tu corazón y con tus acciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que tú aceptas a Cristo Jesús, ya entonces tu manera de pensar sobre el dinero, en este caso, lo vas a disfrutar. Porque acuérdate, disfrutar de tus ganancias es un don que Dios te da. Eso no te lo da el diablo. Entonces, vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por lo grande, Señor, lo misericordioso que eres, Señor. Señor, te pedimos que nos guíes, Señor, que tu Espíritu nos traiga convicción, Señor. Y gracias por tu Hijo Jesús, que podemos mediante Él, Señor, venir a adorarte, Señor, a alabar tu nombre, a glorificar tu nombre, Señor. Gracias por eso, Señor. Señor, guíanos y Señor, prevé que no podamos caer en esa tentación del amor al dinero, en esa codicia, Señor. Y que todas las cosas que tengamos sea para bendecir tu nombre, para agradarte a ti, Señor, para avanzar tu reino, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre. Amén.